Gloria a Dios por esas preciosas alabanzas a nuestro Dios de milagros. Quiero hacer solo dos anuncios importantes. Por tanta actividad durante este día no lo hemos hecho, pero el día de mañana Familias en Victoria estará celebrando su aniversario número 21. Y los estamos invitando porque tendremos una noche típica allá en el patio de nuestra iglesia. Así que quedamos cordialmente invitados. De igual manera, Mujeres de Fe celebra su cuarto aniversario este próximo sábado, el 1 de febrero, con un desayuno, 2 de febrero, con un desayuno que se llevará a cabo allá en Gamaliel. Por favor, si usted tiene una amiga o quiere traer a alguien, están cordialmente invitadas. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que todo es completamente gratis. Así que gloria a Dios, los esperamos para celebrar esa preciosa fiesta. A continuación, yo quiero que por favor abramos nuestras Biblias a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 10. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 10. Lo que nos enseña Pablo acerca de la decadencia espiritual. Pedro, lo que nos enseña Pedro acerca de la decadencia espiritual. Pedro, una persona impulsiva, una persona quien el Señor puso sus ojos en él desde que estaba en su oficio. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 10. Creo que era uno de los Boanerges, porque era hijo del trueno, pero este era relámpago también, porque era sumamente impulsivo. Y me encanta porque a pesar de que anduvo con Jesús en la mayor parte de su ministerio, él sufrió de decadencia espiritual y por eso mismo llegó hasta negarlo. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 10. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Padre celestial, te alabamos y te bendecimos por estas preciosas enseñanzas que tú dejas a través de tu palabra con aquellos que te acompañaron durante los años de tu ministerio, que habiendo aprendido en carne propia lo que es estar cerca de ti, lo que es perder también la comunión, por no preocuparse de las cosas del Señor, por no preocuparse por haber tenido ese precioso crecimiento, no haber asimilado lo que tú les enseñaste. Ahora, Cristo bendito, te suplicamos que tú abras nuestra mente, abre nuestros corazones y nuestros oídos, para que podamos aprender que aunque fueron errores, pero por tu gran misericordia, tú nos diste una nueva oportunidad como se la diste a Pedro. Gracias pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Me encanta. Aquellos que hemos leído los evangelios, nos hemos dado cuenta que Pedro fue mencionado en varias ocasiones por sus actos, por su personalidad, muchas veces hasta por ser muy arrebatado. Pedro escribió estas dos cartas, primera y segunda, entre los años 64 y 68 después de Cristo. De manera que en los evangelios vemos a un Pedro
inmaduro, un Pedro joven, un Pedro recién llegado a los pies de Cristo. Mas sin embargo, en sus cartas ya vemos a un Pedro maduro, que ya había aprendido en carne propia lo que era no solamente estar a la par del Señor, no solamente participar en los milagros del Señor, no solamente haber visto su transfiguración, no solamente haber visto su resurrección, ni su muerte en la cruz, sino que Pedro en su vida, y por ser impulsivo, no tomó en cuenta ciertos detalles que al no haberlos tomado en cuenta comenzó a decaer espiritualmente al punto que llegó a negar al Señor Jesucristo. Llegó a negarlo y luego lloró, y eso me duele a mí mucho en el corazón cuando dice: y cuando escuchó el canto del gallo, lloró amargamente, porque se recordó de todo lo que Cristo había predicado, no solo lo que había hecho, había predicado. Uno de los hechos que más recordamos es ese, la negación de Pedro. Ahora, como cristianos hoy en día, tenemos que entender que cuando alguien cae, en la jerga cristiana se llama: ay, se cayó. Muchos dicen se cayó de la gracia, muchos dicen está en pecado, pero tomémoslo normal y prácticamente. Cuando alguien ha estado en una vida espiritual y de repente se descuida y tropieza y cae en pecado, no sucede de la noche a la mañana. Un matrimonio no se rompe de repente. Va cimentando y se va minando, se va minando y se va minando hasta que se viene abajo. Un árbol no se pudre de la noche a la mañana. Una planta no se seca de la noche a la mañana, sino que aquello se va minando hasta que llega y pierde su vida, y pierde esa vida espiritual en el caso de nosotros los cristianos. Ahora, hay un debilitamiento y aparece una grieta en tu vida y tú dices: ay, hoy ya no quiero ir, y eso lo vemos en un minuto. Ay, yo no quiero orar. Ay, yo no quiero leer. Ay, yo ya no quiero ir más a este ministerio. Ay, a mí me mandaban a una misión, ya no quiero ir. Ahí comienza la grieta de nuestro corazón. Ahí comienza la decadencia de una vida que tal vez en un momento glorificó a Dios, porque Pedro anduvo con él todo el tiempo. Anduvo con él todo el tiempo. Es más, al final se recuerda de los evangelios que ya había resucitado, y él en su impulsividad, ¿sabe qué hizo? Regresó a pescar. Se le olvidó todos esos 3 años y medio de ministerio, y al ver que aquello no cambiaba después de su muerte, regresó a lo que hacía. Y era porque era impulsivo, no se acordaba. Ahora, usted me preguntará, hermana Patti, ¿y a nosotros los cristianos nos puede pasar lo mismo? Claro que sí. Y yo quiero compartir contigo en esta tarde pasos para la decadencia espiritual de un cristiano. Y el primero, vaya y retroceda conmigo y manténganlo ahí, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Fíjese qué ironía. Ellos acababan de celebrar la Santa Cena. En Mateo capítulo 26, en los versículos 17 en adelante, acababan de celebrar la Santa Cena. Acababan de estar todos juntos, como nosotros ahorita. Acababan de partir el pan, acababan de tomar el vino. Y me encanta porque a pesar de eso, Pedro no estaba en lo que estaba. Y dice su palabra en Mateo 26, 31. Muévale su paginita, Mateo 26, 31, y dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Estaban por entregar al Señor, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y de repente Pedro escucha eso, y miren el 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. No, Señor, no digas eso, es que tú no me conoces de lo que soy capaz. ¿Cuál es el primer paso para la decadencia espiritual en este caso de Pedro? Bueno, rechazar la palabra profética de Dios para su vida. Dios le había dicho: mira,
va a suceder esto. No, Señor, no es así. Dios le había dicho, mira, si así no hagas eso, le dice tu mamá, le dice tu papá, mira, pórtate bien, porque esto te puede suceder. Mentira, mentira. Eso no es cierto. Eso les pasa a unos, eso les pasa a otros. Y en la impulsividad de Pedro, eso le sucedió. Y sabe que ahí era la segunda vez, porque esa profecía ya se había dado en Zacarías 13:7, y no lo busque, pero dice exactamente lo mismo. Y Pedro le dice a Jesús, ellos tal vez, pero yo no. No tomó la palabra como un principio bíblico para que gobernara su vida, sino que dijo, no, eso no es cierto. ¿Vos crees aquello? No, hombre, si a mí nunca me ha pasado nada. La palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestros huesos. Pero muchos de nosotros comenzamos nuestra decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque comenzamos a dudar si realmente su palabra es cierto. Comenzamos a dudar si realmente las promesas de Dios ya se van a cumplir. Ya comienzas a decir, yo no me deleito, la verdad que yo leo la Biblia, fíjate, pero le he dejado de leer porque no la entiendo. Antes de leer su Biblia, ore para que Dios le dé discernimiento. Discernimiento para entender. Fíjate que yo solo leo ciertos libros porque a los otros no entiendo. Antes de leer su palabra, tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Cuando tú rechazas los principios bíblicos que deben gobernar nuestras vidas, como Pedro en ese momento dijo, no, Señor, no digas eso. Ya vas a ver, yo no voy a caer, yo siempre voy a estar detrás de ti. Y si algo te sucede, y lo vemos en un segundo, yo voy a estar ahí. Pedro se olvidó que la palabra de Dios es poder y es verdad. Se le olvidó. Entonces él comenzó a confiar en sí mismo. Él no había visto la necesidad de que Jesús llegara a la cruz del Calvario y comenzó a actuar impulsivamente. Ahora, ¿qué te pasa a ti? Vienes a la iglesia, pero prefieres quedarte afuera platicando, y nuestros compañeros no me dejan mentir. Usted sale ahorita y hay que pasar recogiendo a medio mundo para que entren. Cuando la palabra de Dios tiene que ser nuestro deleite. Cuando tú digas, ay, no he leído la palabra del Señor, me voy a ir a sentar con ese gozo. Pero se nos olvida y decimos, ay, mira, hoy no he leído la Biblia. Léemela, le dice al cónyuge. Léemela, lee en voz alta, léemela. Cuando eso es algo personal, algo que va a llegar a tu corazón y te va a mostrar. Ahora, nuestra decadencia espiritual comienza cuando ya no quieres leer su palabra. Recuerda, la Biblia es el alimento del creyente. Ahora, no lo busque, pero quiero hacer el contraste. Aquí era un Pedro joven, 60 y pico de años más tarde. Mire lo que escribe Pedro en segunda de Pedro. No lo busque para que no perdamos este pasaje. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro lo había aprendido, pero lo aprendió en carne propia. ¿Y qué otra cosa hizo Pedro, hermana Patti? Bueno, el segundo paso para la decadencia espiritual, que puede ser tuyo como puede ser de Pedro, es que dejamos de confiar en el Señor. Dejamos de confiar en el Señor. Nos ponemos a nosotros primero. Ponemos las situaciones que están alrededor primero. Cuando el problema que estás pasando, ellos estaban por pasar un problema. Tal vez Jesús iba a ser lo mejor de su vida, pero Pedro iba a sufrir esa pérdida de su maestro. Y mire, me encanta porque ahí mismo en Mateo 26:35 dice su palabra. Leamos desde el 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. 35. Pero le dijo,
aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Comenzó a confiar en sí mismo. Se puso el yo de Pedro. Mire, hermano, cuídese de esta tentación. Cuídese, mire, no se ve bien. No, yo estoy fuerte en el Señor. Eso no me va a suceder a mí. A veces nuestros compañeros que predican están jóvenes y se les da un consejo y le dice: mira, por favor, esa muchacha o ese muchacho, no se ve bien esa amistad. No, yo sé en quién he creído y soy un varón escogido de Dios y no voy a tropezar. Y a los 3, 4, 5, 6 meses vemos que ha sucedido algo. Mira, le lo amonestan, ¿verdad? No te sentés en la mesa con bebedores. No, si yo una Coca-Cola pedí, pero estaba lleno de cerveza. No, yo vas a ver que yo voy a seguir adelante. Y cuando termina, entra la tentación. Tal vez no te la tomaste en público, pero te dio sed y te la fuiste a tomar de la tienda de tu casa. Porque no estamos confiando en el Señor, sino en nuestros propios instintos. Estamos confiando en nuestro propio poder. Y Pedro, por ser impulsivo, lo hacía. Ahora, si alguien te amonesta, por favor, no lo tomes a mal. Pero no permitas que tu ego sea más grande y que eche a perder tu vida espiritual. No permitas que ese yo, y a veces no le puedo decir, ese yo cristiano, no. Ese no es un yo cristiano, es un yo carnal. Que tal vez Dios te está diciendo: alto, espérate, no te muevas, cuidado. Pero es que, Señor, yo siempre seré creyente. Sí, creyente puedes llegar a ser, pero tu testimonio está en juego. Pedro, por ser impulsivo, cometió grandes errores. Ahora, no lo busque, pero mira el contraste. Mira el contraste del Pedro maduro. Y en 1 Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro ya lo había vivido, y porque ya lo había vivido, nos deja ese gran consejo. Hay otro paso para la decadencia espiritual. ¿Y cuál es ese, hermana Patti? El descuido en la oración. El descuido en la oración. Ay, si todos los sermones que escucho siempre mencionan la oración, porque la oración es el oxígeno del cristiano. Necesitamos respirar el aire de Cristo. Necesitamos respirar al Espíritu Santo. Necesitamos consultarle a Él. Y a Pedro le sucedió ahí mismo en Mateo 26, versículo del 40 al 41. Y dice así: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y en el 41 dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué tenemos que orar? Porque la carne es débil. ¿Por qué tenemos que orar? Porque la carne es débil. Este año comienza y lo has comenzado con pie derecho porque estás en la casa de Dios. Y lo has comenzado con pie derecho porque estás sirviéndole al Señor. Y lo has comenzado con pie derecho porque aunque las pruebas han llegado a tu vida, no te has movido. Pero es necesario orar. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Es necesario orar. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Pero muchos nos preocupamos en pedir, lo cual es correcto. Pero no todo eso es la voluntad del Señor. Sino, Señor, ayúdame a permanecer. A mí el licor me pone mal. Ayúdame. A mí la droga me pone mal. Ayúdame. A mí la boca se me afloja. Ayúdame. A mí padezco de soberbia, padezco de qué sé yo, de tantas cosas en la conducta. Ayúdame, porque la carne
es débil. Ahora, no descuidemos nuestra oración. La oración nos permite recibir gracia abundante en medio de las tentaciones para estar firme. Ahora, este es el Pedro joven. El Pedro adulto, en primera de Pedro 4:7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Dice Pedro: sed pues sobrios y velad en oración. Velad, hermanos, no solamente es, ya dijiste tus oraciones, no. Velar es que te despiertas a la 1 de la mañana. Híncate y ora, platica con Dios. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos muy jóvenes, vivíamos en Estados Unidos, y el pastor creo que lo ha mencionado en una que otra ilustración. Y en nuestra casa era una salita muy pequeña. Y a veces el pastor, quizás por tanta, nuestro pastor, mi papá, tenía tanta cosa en su mente. Habíamos perdido todo el negocio aquí en El Salvador. La casa que le habíamos rentado estaba toda maltratada. La persona que se quedó a cargo del negocio lo llegó a la quiebra. Y él estaba muy preocupado. Había que pagar cuentas en el seminario, que no es barato. Los estudios en los Estados Unidos son caros. Pero yo recuerdo eso, que solo se oía, como era una alfombra similar a esta, la verdad. Y él se paraba y se sentaba en un sillón que teníamos así, ya imagínense hace cuánto años, y comenzaba a hablar. A mí eso siempre me llamó la atención. Usted lo llevaba a ver al baño y se estaba rasurando, y él estaba hablando así. A veces hablaba en inglés, a veces hablaba en español. Y una vez yo le dije: papá, ¿y usted qué tanto habla? Estoy hablando con Dios, me decía. Por eso cuando me veas así, no me hables, me decía. Solo respetá el momento. Porque hay que velar en todo tiempo. Desde la mañana que usted se levanta, no solo cuando vengan los problemas, sino para prepararnos para estar firme cuando esos problemas ya hayan llegado. Y eso es importante en la vida del creyente, para ser edificados espiritualmente. Ahora, hay otro paso importante, y es que cuando no hemos tomado su palabra, oiga, cuando no tomamos la palabra de Él, sus principios bíblicos, y no dejamos que esto gobierne en nuestra vida, cuando ya no confiamos en el Señor, cuando nos hemos descuidado en la oración, entonces comenzamos a actuar carnalmente. Y se te nota. Usted, hermano, cuánto ha luchado por su vocabulario y lo logra perfectamente. Y de repente, en una cólera, comienza a decir malas palabras. Y su familia lo nota y dice: ¿y hoy qué le ha pasado a mi papá? Si eso ya se le había quitado. ¿Y hoy qué le ha pasado a mi mamá? Si ella ya había hecho un trato con el Señor, que no iba a hablar con malas expresiones. Eso se nota. Y en Pedro, ¿cómo se notó? Bueno, llegan a arrestar a Jesús y él, como todo, saca una espada. No sé si él andaba o alguien se la dio. Y cuando ve que van a arrestar a Jesús, le hace ¡uy! Y le vuela la oreja a Malco. Actuó carnalmente, porque se descuidó de su vida espiritual. Actuó impulsivamente. Por eso es que cuando tú, mira, yo te digo porque esto lo vemos todos los días. Cuando te golpea en el carro, demuestra que eres cristiano. Pero no comiences a ultrajar a medio mundo. Y lo más divertido, que con las calcomanías del tabernáculo: Cristo es mi pastor, soy cristiano, soy feliz en Cristo, Él es todopoderoso. Y usted se pone a pelear. Ahí es cuando Dios quiere que mostremos nuestro cristianismo. Y a Pedro le sucedió, le cortó la oreja derecha y Jesús le dijo: calma. ¿Y qué te pasa, Pedro? Señor, es que yo he venido en defensa de ti. No, él no lo necesitaba. Pero si tú te descuidas de la palabra, si tú te descuidas de la confianza en Dios, si tú te descuidas de la oración, vamos a comenzar a comportarnos como carnales. Ya de repente hay una reunión. Mira,
y no tenés un vinito por aquí. Los cristianos no bebemos, hermanos. Pero es que mire, hermana, usted no casa. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Hay un proverbio que dice que cuidado cuando veas el vino cuando rojea, porque no vas a terminar bien. Y si estamos jugando un día de mundo y otro día no de mundo, al final vamos a terminar negando a Jesús. Al final vamos a terminar con nuestro testimonio negando a nuestro Señor Jesucristo. Pero jugamos a dos canchas, porque siempre estamos pendientes de lo carnalito. Siempre estamos pendientes del bailito. Siempre estamos pendientes de la llamadita. Siempre estamos pendientes de la WhatsAppita. Mire, usted, hermano, ve, aquella no me ha mandado mensaje hoy. Aquí no sucede. Allá en San Isidro Cabañas, donde fuimos ayer, allí sí. Pero aquí no sucede. Cuidado, hermanos. Si tú y yo comenzamos a actuar carnalmente, es porque definitivamente estamos flojos en lo anterior. Ahora, por favor, señora, si usted es soltera, permita que Cristo le pida la mano. Y usted me entiende. Permita que Cristo le pida la mano. Pero no se aloque. No ande poniendo los ojos donde no debemos. Porque se lleva de encuentro a sus hijos. Se lleva de encuentro a su familia. Tenga cuidado. Señor, respete al Señor. Valga la redundancia. Respete a Dios. ¿Por qué? Porque si comenzamos a actuar de esa manera, nuestra decadencia espiritual está llegando al máximo y va subiendo y va subiendo. Ahora el mismo Pedro, ya adulto, escribe: amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ya lo había vivido Pedro y el Señor ya lo había puesto quieto. Dice la palabra de él que solo le puso la mano y la oreja de Malco fue restaurada, porque aunque en su captura él siguió siendo Dios. Él siguió haciendo milagros. Pero muchos de los que estaban ahí no lo podían ver como tal. Ahora hay otro paso que también, bueno, fíjese. Primero, no queremos los principios bíblicos. Segundo, bueno, nosotros no queremos ya permitirle al Señor hacer y como a confiar en el Señor. El tercero, ya no queremos orar. Nos comportamos en el cuarto como carnalones, como decimos en la jerga cristiana. Me siento carnalón. Cuando tú sientas eso, hinquémonos a orarle al Señor. En el 5, como ya estoy carnalón, comienzo a seguir a Jesús de lejos. Hey, mira, allá va Jesús, sí, ya voy a llegar. Hey, mira, ¿paso por ti al culto? Sí, ya llego. Hey, mira, no vas a ir a ganar almas ahora. O las hermanas de cuna, mire, usted no ha venido al servicio. Ay, el otro domingo comenzamos a seguir al Jesús de lejos. Y en Mateo 26, 57 al 58, solo le leo una parte. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Cuando seguimos de lejos a Jesús, nos vamos a encontrar con muchos tropiezos, de los cuales son las tentaciones. Tropiezos que te van a traer a la larga consecuencias que van a tocar tu corazón y la de tu familia. El alejarte de Dios trae consecuencias graves para el creyente. Pero me encanta porque el Pedro maduro escribe: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Imagínate qué precioso. Pero ya no sigas a Jesús de lejos. Él te está esperando en esa prueba que estás viviendo. Él te está esperando en esa decisión que quieres tomar. Pero necesita que te acerques a Él para que Él pueda manifestar su poder en ti. Hay otro paso, y este paso es, fíjate, primero carnalones, después a seguirle de lejos, y después nos comenzamos a mezclar con las personas del mundo. Estaban en el fuego,
ya a Jesús se lo habían llevado, y viene una criada y le dice: ve, tú sos del Taber. No, yo no. ¿Cómo no? Yo el otro día te vi que pasaste en el bus y hasta Dios le ibas diciendo a la gente, tirando tratados ibas. No, yo no, no era yo. Se acerca otro y le dice: hey, mira, yo te he visto con Biblia, hasta con corbata azul, camisa blanca, pantalón azul y un carnet que te han puesto ahora ahí. No, ese no soy yo. Yo creo que me has confundido, porque la decadencia espiritual te lleva a un punto, te comienzas a mezclar con los enemigos de Cristo. Dice la palabra del Señor que estaban en el fuego ahí calentándose con los alguaciles, los mismos que tal vez en un momento dijeron: apreciónalo. Después dijeron: crucifíquenle, porque eran los enemigos de Jesús. No puedes tú amar a Dios, como dice Primera de Juan, y amar al mundo al mismo tiempo. O amas a Cristo o amas al mundo, pero no puedes ser tibio. Tenemos que aprender a edificar sobre la roca que es Cristo Jesús, edificándonos espiritualmente y aterrizando. Muchas veces el último paso de la decadencia espiritual es cuando ya hemos negado a Jesús. Pedro lo negó, y nosotros de igual manera podemos llegar a negarlo con nuestras actitudes, con nuestro vocabulario, con nuestro testimonio. Pero, iglesia, es necesario que aprendamos a edificar nuestra vida día a día. La enseñanza más grande de la vida de Pedro es que experimentó, a pesar del llanto, de la amargura, la misericordia de Dios es tan grande que él se acordó. Y lo lindo fue que cuando Cristo resucitó, él quizás se sentía ya caído. Dijo: no, ni modo, yo la regué, yo lo negué, ni modo, ya no voy a llegar donde ellos, porque mejor me quedo aquí, si aquí estaba yo. Mas sin embargo, cuando Jesús resucitó, se acercó y los llamó y les dijo: ¿qué hacen? Aquí estamos tratando de pescar. Y aún ahí Cristo mostró su poder. Si tú te sientes que has caído, si tú te sientes que has fallado, una cosa te puedo decir: la misericordia del Señor es tan grande que no importa en qué nivel estés tú de los 7 pasos que dimos, Cristo te da la mano para sacarte adelante. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Gloria a Dios. Padre celestial, a esta hora te amamos y te bendecimos por estas enseñanzas que a través de Pedro tú lo dejaste en tu palabra para que aprendiésemos a tomar la Biblia, para que ésta pueda gobernar nuestra vida y orientarnos.